Cricri es la onomatopeya del sonido del grillo, pero en México y América Latina es un personaje entrañable ligado a la infancia de millones de niños. Francisco José Gabilondo Soler fue ese cantautor que detrás de un grillo acompañó sueños, cuentos y maravillosas historias infantiles durante casi 3 décadas a través de la radio y en discos. Se cumplen 90 años del surgimiento de Cricri, el grillito cantor que hoy vale la pena recordar. Sin duda, Javier, y es que precisamente es importante dimensionar los alcances de la figura de Francisco Gabilondo Soler Cricri y su obra, y sobre todo esos aportes a nivel literario y musical. Y de ello precisamente platicaremos con su hijo, Tiburcio Gabilondo Gallegos, y también con el primer actor y músico excepcional, el maestro Mario Iván Martínez. Nuestra compañera Norma Guzmán, en Novedad de la Patria, nos va a acercar algunas de estas letras emblemáticas y también nos va a presentar la interpretación que hizo el grupo musical y coral de la Utopía Mellehualco. Así es, Javier, y tendremos también desde esta preciosa y acogedora casa del maestro Martínez, pues justo la lectura de un fragmento de una historia de Cricri que está contenida en el libro de Niños, Pianos y de un Grillito, de su autoría. Todo está listo. Acompáñenos con la X en la frente. Yo me dediqué a la astronomía antigua. De niño quise ser de todo: astrónomo, ingeniero, geógrafo, linotipista, torero, boxeador. Y sí, llegué a ser un poco de todo. Mi última pelea fue en el Club Tacuba cuando cumplí 17 años a guantazo limpio, sin técnica. Éramos aficionados y salíamos hechos unos santos cristos. Yo me entrenaba corriendo por Reforma hasta la calle de Rosales donde vivía. También toreé, pero lo más importante fue trabajar en el observatorio en tiempos de don Joaquín Gallo. En la noche tocaba música de tapanco. En las cantinas ponían un tapanco en lo alto con batería y piano. Pasaba uno toda la noche empericado. Por eso le llamo música de tapanco. Y en la mañana me iba al observatorio a calcular. Podía hacerlo porque era muy joven. Era voluntario y don Joaquín Gallo no me daba más que el abono del tranvía. Un día me dijo: si usted se queda aquí, no va a salir de perico perro. Pasaron los años, fui a buscar al maestro para decirle: ay, pues no fui ni perico ni perro. Ahora soy un grillo. Esto le dijo a Elena Poniatowska, Cricri. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Justamente con esta rúbrica musical es con la cual abría a diario su espacio en radio Francisco Gabilondo Soler Cricri. Aquel treintañero nacido en Orizaba finalmente conseguía el éxito, creando y cantando canciones infantiles a través de la radio, ese medio de comunicación cuya audiencia crecía exponencialmente. En el camino todo había sumado. Aquel niño lector voraz de las fábulas de Esopo, de los cuentos de Grimm, de Andersen y de las aventuras de Verne y de Salgari. Además, también aplicarse como un autodidacta para aprender de geografía, de historia, de matemáticas y por supuesto de música llevada al piano. Y sería Otón Vélez, en ese entonces subdirector de la W, quien le ofrecería un espacio de solo 15 minutos sin patrocinador. Y de esta manera, aquel 15 de octubre de 1934, Francisco Gabilondo Soler Cricri se estrenaría con su personaje interpretando canciones como El Chorrito, El Ropero o La historia de Bombón I.
y así comenzar a hechizar con su mundo mágico de canciones infantiles al público mexicano y latinoamericano. Y para acercarnos un poco más a este personaje entrañable y también muy complejo, estamos con su hijo Tiburcio Gabilondo. Qué gusto que podamos conversar contigo, porque tenemos muchas preguntas precisamente a partir de este personaje que es tu papá. Y encantado de contestarlas. ¿Cuántas canciones finalmente son las que están en el archivo? Más de 200, supongo. Sí, nosotros tenemos contabilizadas 226 canciones, ojo, canciones de la serie Cricri. Aparte de esto, hay algunas pequeñas piezas que son puentes musicales, algunas pequeñas introducciones como oberturas, que no son canciones, son piezas musicales instrumentales, como complemento a lo que se usaba en el programa. Además, el propio Francisco Gabilondo hacía improvisaciones al piano, que eran las transiciones entre el corte comercial y el retomar el programa, que era muy interesante. Algunas quedaron grabadas o plasmadas en pequeños segmentos grabados de radio, y de esas no está el papel en casa, pero el audio nada más. Es solamente el audio, pero entonces, bueno, ya hay una recopilación, pero como canciones propiamente hay 226. Hay otros tantos trabajos que son borradores. Wow. No son todavía canciones, y en esto Francisco Gabilondo era muy particular, porque escribía algo que era una idea, y había dos opciones. Si la guardaba en un cajón, a esperar trabajarla posteriormente, bueno, tenía una posibilidad. Y si no le gustaba, lo partía en 4, y siempre lo partía en 4 y a la basura. Entonces, esa idea ya fue. Francisco Gabilondo, como compositor, tuvo la curiosidad de tratar de no abarcar mucha obra, sino tratar de mejorar lo que ya tenía hecho y corregir continuamente sobre su propio trabajo. ¿Y cómo corregía? ¿O a partir de qué? ¿De los comentarios de la gente? No, a partir de su propia observación. Por ejemplo, muchas veces lo que él empezó a hacer fue, primero, reutilizar material que ya había sido parte de trabajos previos. Antes de hacer Cricri, él tenía un número que se llamaba El Guasón del Teclado, que eran canciones de tipo festivo, eran como crítica social, con mucho humor, muchísimo humor. Lo que él hacía en ese entonces era utilizar temas de la época, que eran, danzones, foxtrots, cuplés, se cantaba mucho el cuplé, y era lo que él utilizaba para componer. Cuando empieza con el proyecto de Cricri, pues empieza a tomar algunas de estas piezas. Pero su abanico era gigante. Era gigante, eso es muy interesante mencionarlo. Yo creo que podemos entrar en un momento, pero primero solamente aclarar la parte del método de trabajo. Cuando él consideraba que una melodía era útil, pero quizá no cumplía con el requisito, pues quizás se retomaba la parte melódica y le daba ya otra forma. Por ejemplo, había una que era Nariz Verde, y era el enano Nariz Verde, la otra tarde corriendo fue a verme. Bueno, esa frase, después esa canción se quedó ahí en los primeros años, pero después se convirtió en una parte del Marinero. Y recuerdas, marinero, tu barquito en el mar de la China. Entonces es la misma estructura, cambia un poco el tono, pero básicamente estamos hablando de retomar la misma idea, la misma frase musical. Y como eso, prefería él retomar piezas, retomar canciones y recomponerlas, para que siempre tuvieran la mejor manufactura. Cuando él empieza con su programa de radio, le dan un espacio de 15 minutos de lunes a viernes. Wow. Entonces, claro, a los 3 días ya se te acabaron las canciones. No, qué locura. Es una locura. Y durante el primer año de vida de Cricri se compusieron más o menos unas 100 canciones. Wow. Muchas de ellas se acabaron quedando, olvidando, no la letra, pero sí la música, porque es muy importante hacer notar esto. Francisco Gabilondo Soler era un músico lírico, él no leía pero ni tocaba. Sí, claro, tocaba, pero como Agustín Lara. Agustín Lara también era lírico. ¿Él tuvo alguna formación literaria? Porque ha sorprendido, digamos, su capacidad de composición como texto, como letras, como poemas, a personas y escritores que admiro, como el poeta Gabriel Said. Claro, sí, por supuesto, sí. Y que Gabriel Said justamente desarrolló un proyecto muy interesante, una serie que se llamaba Los Trovadores, donde se recopilaba las letras de las canciones de autores
compositores mexicanos para presentarlas desde la perspectiva de la poesía. Aunque el único de la serie que ha salido es el de Cricri, se llama Cricri Canciones Completas, sí, se los recomendamos. Pero la parte de literatura es muy interesante porque, claro, cuando empieza el programa eran las canciones, pero en algún momento se sugirió, bueno, tiene que haber un personaje, porque es algo para niños. Entonces dijo, bueno, pues busquemos alguno. Como ya tenía un violinista que lo acompañaba, que era Alfredo Núñez de Borbón, compositor también, pero violinista recién llegado de Estados Unidos en ese momento, pues dijo, bueno, como ya tengo de antagonista al violín, pues el que toque el violín en los cuentos son los grillos, pues que sea un grillito, ¿no? Y así nació Cricri. Y así nació la idea de Cricri, que Cricri es la voz onomatopéyica para nombrar un grillo en francés. Y bueno, pues se quedó el personaje. Pero entonces, como eran las aventuras de Cricri, lo que sugería es que, bueno, pues no vengan las canciones así una tras otra, pues hay que contar alguna historia. Uh-huh. Y en eso no era nada experto Francisco Gabilondo. De hecho, quienes lo orientaron primero fueron Leopoldo Samaniego, Luis Cáceres, que eran los locutores del programa, pero además eran ellos también, no solo anunciadores, los locutores en la antigua XCW también tenían el papel de elaborar los anuncios. No había la especialidad de lo que hace ahora el mercadólogo, el publicista. Los locutores se ocupaban y son los que le enseñaron los creativos, digamos, claro, los creativos y pues sobre todo en la parte creativos donde estaban luego García Márquez, Álvaro Muth, o sea, bueno, pero caramba, fue una gran escuela, además una escuela sobre la marcha porque no había mucho tiempo de estudio. Pues muchísimas gracias por habernos compartido esto, Tiburcio, porque la gente tendrá más elementos para entender por qué sigue atrapando nuestros oídos. Claro, es un autor interesante de descubrir, los invitamos siempre a que lo hagan. Seguimos aquí. El éxito inusitado de Francisco Gabilondo Soler Cricri con sus canciones infantiles en la radio mexicana traspasaría fronteras, al grado de que en 1963 Walt Disney, el magnate productor de películas infantiles de dibujos animados, colaboraría con Cricri para producir su historia y llevarla al cine mexicano con la participación de don Ignacio López Tarso y Marga López. Esta colaboración conjunta dio la oportunidad para que el creador de Mickey Mouse le ofreciera al cantautor mexicano comprarle los derechos de su música y sus personajes, a lo que amablemente Cricri rechazaría por considerar que su universo de música e historias debían permanecer en México. Y nos vamos ahora a Novedad de la Patria, con nuestra compañera Norma Guzmán, quien nos acerca a esos personajes famosos creados por Cricri. Fueron 226 canciones las que hizo Cricri. En ellas y en sus escritos, más de 500 personajes. ¿Usted sabe cuáles fueron los más representativos? Hoy, aquí se lo cuento. Durante los años 1934 y 1961, entre las canciones y los 3.470 textos de radio, se tienen registrados unos 500 personajes creados por Francisco Gabilondo Soler. Esto no solo considerando los personajes principales. Los lugares donde estos habitan, como el Castillo del Rey Bombón, la Laguna de los Siete Colores, el pueblo de Aguaseca, donde vive el ratón vaquero. Entonces todos esos elementos conforman el universo creativo de Cricri. El ropavejero, los tres cochinitos, la negrita cucurumbé, el negrito sandía, la patita o el niño llorón de la canción de la merienda son algunos de los personajes que aún los mexicanos recuerdan. El ratón vaquero, curiosamente, es un antagonista en el mundo de Cricri. No es un malo malvado, es un malo travieso, pero es el gran antagonista. Cabe destacar que cada una de las historias y todos los personajes creados por el grillito cantor tienen un toque apegado a la realidad. En realidad muchos personajes son el retrato de vivencias que tuvo él y por supuesto combinado con impresiones personales sobre gente que él iba conociendo en la vida. Son 90 años de que salió la primera canción de Francisco Gabilondo Soler. Sin embargo, aún siguen vigentes gracias a diversas orquestas
y también a las orquestas pertenecientes a la Escuela de Música de Mellehualco. Cuenta la historia que la muñeca fea, antes de ser fea y abandonada, era una preciosa pieza. Todas las niñas la querían y esta muñeca fea se llamaba Mía. Continuamos recordando la figura y la obra de Cricri y ahora vamos con una conversación que sostuvimos con el maestro Mario Iván Martínez sobre los aportes musicales de este genial compositor. Y no se pierden unos minutos más en México en 100 objetos la participación de este genial actor, quien nos ofrece un fragmento de una historia de Cricri contenida en su libro De niños pianos y un grillito. Mario Iván Martínez, pues dinos ahora sí que ¿por qué Cricri? Tú eres un hombre que le interesan cosas muy específicas y no creo que te haya llegado así nada más la gana de hacer varias cosas, porque nos tienes que hablar de eso sobre Cricri. Pues imagínate, Javier, ser cuentacuentos y que de pronto tengas la posibilidad de difundir la obra de quien, a mi juicio, es sin duda el máximo creador de música infantil de habla hispana, amén de toda su literatura. Yo soy cuentacuentos en gran parte por lo mucho que Cricri me hizo soñar despierto de niño. Y esta aventura de tratar de, desde mi trinchera, brindar diversidad y cierta dignidad a la oferta infantil de México, de pronto se complementa felizmente con una llamada. Es el hijo de Cricri. Entonces, imagínate nada más, pues es el sueño de cualquier Bueno, pero tú lo cuentacuentos, conociste, ¿no? también a Cricri. No lo conociste. Yo no tuve el privilegio de conocerlo. Okay. Entonces me llama Tiburcio Gabilondo en el 2007 para invitarme a ser partícipe de las múltiples celebraciones que en ese año se habrían de gestar para honrar el centenario del natalicio de Don Pancho. Y desde entonces, pues hemos tenido el privilegio de gestar, de proponer 3 discos, 2 espectáculos y ahora un libro alrededor de su infancia. Pero ¿cómo lo conociste, Cricri? ¿De niño lo escuchaste? ¿Qué te llamó la atención? Sí, claro, bueno, era de rigor. Teníamos los long plays que editara Reader's Digest, ¿te acuerdas? Cierto, selecciones. Cierto. Y lo lindo de estos discos es que seguían el formato que Don Pancho propuso en su programa durante casi 26 años, y es contarte un cuento que desembocaba en la canción. Por ende, cuando comenzó el trabajo con Tiburcio, hubo una muy clara necesidad de que nuestra meta fuera difundir aquellas canciones célebres, por supuesto, que la gente espera y quiere cantar, pero también muchas de ellas que han quedado a la sombra del debido éxito, el merecido éxito de las otras. Claro. De las otras. Entonces, por decirte algo, en los discos, en los espectáculos, sí, está el Ratón Vaquero. Siempre digo, un espectáculo de Cricri sin el Ratón Vaquero, pues es como asistir a un concierto de Queen sin la Rapsodia Bohemia, ¿verdad? Pues la gente la espera. Pero ¿qué tal si al mismo tiempo conocemos La Sirenita, las anécdotas de Don Periquín Plumero, el Jicote Aguamielero, el Fantasma? Entonces le están dando vida a ese archivo que estaba como un poco oculto.
Sí, pues son 226 canciones. Entonces, si de pronto te confieren la posibilidad de ser vocero de la obra magnífica de este prolífico compositor, pues qué lástima quedarse en, con las 10 la básicas. miscelánea de hits, ¿no? Claro. Amén de los textos. Eso fue algo que a mí me interesó muchísimo porque también yo podía, como actor, echar mano de un trabajo escénico, interpretativo, alrededor de toda esta literatura que él creó y que estuvo en esos discos. Por decirte algo, Cricri dice, las abuelitas no son damas viejas, son muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Yo también comencé por extasiarme ante las anécdotas y el tesoro del armario de mi abuela, un enorme ropero que no solo contenía ropa antigua, sino 1000 chucherías encantadoras. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropa. Pues entonces la canción tiene mucho más pertinencia al ser precedida por un texto lúcido, poético, ingenioso, que nos introduce en la temática, ¿no? Es fantástico, y tú estás hablando de algo para mí muy importante de Cricri, que lo percibió también muy bien otro poeta, que es Gabriel Said. Lo vio como un gran autor de textos muy bien armados, precisamente para atrapar la atención, no de cualquier escucha, de los niños que son muy exigentes. Si a un niño no le gusta algo, mamá, ya me aburrí, ya se va a acabar, ya nos vamos. La peor pesadilla del cuentacuentos. Pero si un niño está complacido y manifiesta su alegría con un bravo, levantándose de su asiento, tienes un elixir fantástico en tus manos. Verdad al 100%. Porque nosotros los adultos, ya se levantó la licenciada a aplaudir. ¿Quién sabe qué está pasando en escena? Pero ya se levantó la licenciada. A ella no le importa si se levantó o no la licenciada, llegó el gobernador o no, le gustó o no le gustó. Y te lo va a manifestar, ¿no? Tenemos que ir un corte y muchas gracias por acercarnos a este personaje realmente entrañable que ha atrapado a muchas generaciones de niños. Seguimos aquí con la X en la frente. De libros, mermelada y lagrimitas. Esa noche, don Tiburcio obsequió a su hijo 5 semanas en globo, una obra del genial autor francés Julio Verne. Ya que te encantan las aventuras, afirmó papá, en este libro seguirás al sabio explorador Ferguson. Lo hace viajando en un globo con sus amigos. ¿En un globo?, preguntó Panchito. En efecto, mi aventura preferida es aquella del elefante remolcador. ¿Un elefante remolcador? ¡Suena increíble! Lo es, hijo. Bueno, pues cuando lo termines, te obsequiaré más historias de este autor. Gracias, papi, gracias. Ya quiero leerlas. Justo en ese momento, mamá Emilia entró a la habitación. Pero Tiburcio, no lo puedo creer. En lugar de castigar a Pancho por no ir a la escuela, le regalas más cosas. A este paso no acabará la primaria. Paciencia, mujer, respondió papá. No es un niño flojo, se la pasa leyendo. Ya asistirá, ¿verdad, hijo? Panchito guardó silencio y asentó levemente con la cabeza. No va a ir, no va a ir, no va... Intervino burlona su hermanita Eva con un enorme bigote de leche sobre los labios y un pedazo de concha de vainilla con cajeta dentro de la boca. Usted y yo tenemos mucho que hablar esta noche, señor Gabilondo, sentenció la madre. Y tú, Eva, mira nada más. Ya te manchaste todo el cuello de cajeta.
Mira, termina ya de cenar, sube a la cama y deja en paz a esa muñeca horrenda. ¿No ves que ya se le rompió un brazo y anda regando aserrín por toda la casa? Pero es que no puedo dormir sin ella, mami. Mira, hijita, tengo una idea. Cuando papi le regale otro libro a Pancho, te comprará a ti una nueva muñeca. ¿Verdad, papá? Claro, así será. Añadió don Tiburcio, acariciando la mejilla de su hija y de paso embarrándose también de cajeta. Pues ya está. Llévesela a dormir, Camerina, ordenó la madre a la nana, quien tomó a Evita de la mano y la encaminó a su habitación. Y en todo el trayecto, la niña no quitó la mirada de su muñeca rota, abandonada sobre la mesa. En esa ocasión, a Panchito le costó trabajo conciliar el sueño, pues sus padres discutieron hasta altas horas de la noche. Y repentinamente, cri, 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 en algún rincón comenzó a cantar su grillo. Había venido para hacerle olvidar que sus padres tenían ahora desencuentros. Y esa noche fresca en Orizaba, Pancho soñó con la pobre muñeca de su hermana. La imaginó en algún rincón de la casa, llorando lagrimitas de aserrín, consolada por una araña y por el más gentil de los ratones. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. De libros, mermelada y lagrimitas. Este es un fragmento de nuestro libro de niños, pianos y un grillito, El pequeño Gabilondo, magníficamente ilustrado por el gran Juan Gedovius. Es una producción de Gabsol, un servidor, Mario Iván Martínez, y Penguin Alfaguara. Damos fin a este recorrido increíble sobre la figura extraordinaria de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, a 90 años de creado este personaje maravilloso, que solo un hombre visionario, talentoso, autodidacta como Gabilondo Soler pudo dar vida por muchos años y dejarnos su música maravillosa para contar cuentos a los niños, como a él le gustaba disfrutar. Sin duda, Javier, celebremos estos 90 años de existencia de Cricri. Y qué mejor que echar mano de escuchar sus canciones, esas con las que crecieron millones de mexicanos y niños latinoamericanos. Agradecemos particularmente la generosidad del maestro Mario Iván Martínez de ofrecernos su espacio. Agradecemos también a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos aquí, con la X en la frente.